Buenas tardes. La Feria Ricardo Palma les da la bienvenida. Les invita a conectarse con la tradición a través de su programa cultural y las más de 100 tiendas disponibles en su plataforma web www.feriaricardopalma.com.pe. A continuación, los invitamos a #No a la censura. En esta mesa participan David Hidalgo, Romina Mela, Zuliana Lainez, Paola Ugaz y Carlos Rivera. Esta actividad está organizada por la Cámara Peruana del Libro. Agradecemos al Ministerio de Cultura por hacer este evento posible. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Esta tarde tenemos un gran panel para hablar sobre un asunto muy importante, que son los ataques a la libertad de prensa. De acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, este año se han registrado el mayor número de ataques, el más alto en los últimos 5 años. Entre enero y noviembre de este año fueron registrados 197 ataques a periodistas, entre agresiones físicas, amenazas, acoso judicial, ataques coordinados en redes sociales, entre otro tipo de ataques. Solo en la cobertura de protestas contra el régimen de Manuel Merino y defensa de la democracia hubo 40 casos. El Perú, dicho sea de paso, es importante mencionarlo, está dentro del ranking de los 10 países más peligrosos para ejercer el periodismo en América Latina. Voy a hacer a continuación una breve reseña de nuestros invitados para inmediatamente después poder empezar a conversar con ellos. Tenemos a Zuliana Lainez, ella es periodista y secretaria general de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. En los últimos 10 años ha monitoreado la situación de la libertad de prensa y las condiciones del ejercicio periodístico en el Perú. Paola Ugaz es periodista, corresponsal de ABC de España en el Perú. Ella es coautora del libro Mitad monjes, mitad soldados, con Pedro Salinas. Es un libro que ha demostrado y revelado los abusos psicológicos y sexuales perpetrados por los integrantes del Sodalicio de Vida Cristiana en el Perú. Y además ella es autora de otros libros como Punche Perú, sobre los estibadores en Lima, y Quincacuna, los desaparecidos de Perú. Nos acompaña también David Hidalgo, él es director periodístico de Ojo Público, un medio de periodismo de investigación independiente. Es autor de los libros de no ficción Sombras de un rescate, sobre la última acción armada del grupo terrorista MRTA, y La Biblioteca Fantasma, sobre el mayor caso de saqueo cultural en la historia de América Latina. Él ha recibido varios reconocimientos nacionales e internacionales, como el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación, y también el Premio de Derechos Humanos y Periodismo. Y tenemos además a Carlos Rivera, él es director del área legal del IDL y profesor de Derecho de la Universidad Católica. Él es una persona muy conocida porque ha defendido y defiende casos de graves violaciones a los derechos humanos y también virtualmente a casi todos los periodistas en el Perú que han recibido o reciben ataques contra la libertad de expresión e información. Haciendo esta breve reseña de cada uno de nuestros invitados, quisiera plantear la primera pregunta a Zuliana, para que nos hable acerca del panorama y de este contexto difícil, lo que es ejercer el periodismo de Perú y hablar sobre un poco las cifras tan alarmantes del último año, además en un contexto de pandemia. Gracias, Romina. Gracias a ti, a Paola, a David, Carlos. Es un placer compartir el panel. La verdad es que ha sido un año bastante atípico en la medición de ataques a periodistas. Tengamos en cuenta que ha sido un año que empezó con elecciones congresales extraordinarias, que ya un contexto electoral siempre es un año muy complicado para el ejercicio del periodismo. Ha sido un año al que en marzo entramos a cuarentena, al contexto de pandemia. El principal problema en esta coyuntura en la que todavía estamos han sido temas de agresiones, de acceso a la información, pero además a eso se ha sumado en las últimas semanas el tema de las protestas sociales. Entonces, son esos 3 factores que hacen no solo que las cifras, por lo menos que tenemos hasta hoy,
de registro de ataques a periodistas a nivel nacional sea, como lo decías, la más alta de los últimos 5 años. Estamos bordeando los 200 ataques a periodistas, 40 en una semana en noviembre durante la cobertura de la protesta social, el 90% de esos casos producto de la represión policial, sino que este ha sido también un año, y a muchos les cuesta creerlo, que en este país todavía hay periodistas en condición de desaparecidos. En enero de este año, el día de la cobertura de elecciones, en la zona del BRAE desapareció una periodista, Daisy Mina, que hasta hoy permanece en el estado de desaparecida, con una indolencia total de parte del Ministerio Público, y que en realidad nos cifra, yo en ocasión del panel hacía un poco un recuento mental de lo que ha sido este año, y la verdad que cuando uno habla de la censura, quizás no estamos en una situación en la que tenemos el modelo típico de censura de antaño, en la que se intentaba silenciar o desde un gobierno, un medio de comunicación, o se quitaba el papel para la impresión, pero estamos en un contexto donde hay situaciones más sutiles de censura, ¿no? Que al final son te voy a callar, y te voy a callar viene o por grupos recalcitrantes. El periodismo, digamos que se han movido en 3 bandos, entre el con mis hijos no te metas, entre la resistencia y entre el sodalicio. Creo que han sido como los 3 ejes en los que se ha movido mucho del periodismo independiente y investigación durante este año y parte del año pasado, pero además nos hemos movido en un escenario donde el acoso judicial, por desgracia en Perú, y creo que es el país que tiene en este momento, este 2019 y 2020, los 2 últimos años, la más alta cifra de acoso judicial a periodistas. Colegas nos cuentan que en las propias redacciones, ya además de unidades de fact-checking, tienen un poco unidades legales dedicadas a contestar todas las cartas notariales que reciben de manera cotidiana, y que eso habla un poco de en qué escenario se está moviendo el periodismo del país, ¿no? Y finalmente, Romina, a mí me gustaría, y siempre intento cuando tenemos ocasión de visibilizar lo que está pasando con los periodistas, poner el acento también en cómo se está ejerciendo el periodismo en las regiones, ¿no? Y más en este año de pandemia. Creo que en el año de pandemia nos ha reventado en la cara no solo las condiciones en las que se ejerce el periodismo. El 70% de periodistas en regiones son periodistas autogestionarios que concesionan espacios en la radio y en la televisión, que el 16 de marzo, luego de decretada la cuarentena, se quedaron sin posibilidades de acceso a publicidad, que tuvieron 0 ingresos incluso para temas de subsistencia, pero que además son los que han estado en primera línea cubriendo en focos infecciosos, hospitales, mercados, vía pública, con mascarillas caseras, en un primer momento, expuestos totalmente al contagio, que también ha dado una cifra que no estará inmersa en los ataques a periodistas, pero que sí se ha dado en este contexto, que es la de periodistas fallecidos por COVID, que en el caso de Perú suman 92 periodistas, la cifra más alta en el mundo, y la mayoría de ellos periodistas en regiones que cubren de manera independiente. En ese sentido, creo que lo que tú mencionas es vital, ¿no? Las condiciones precarias en las que se ejerce el periodismo. Y ahí tengo una pregunta para David, David Hidalgo de Ojo Público, porque es interesante, y en el aspecto regional, porque lo que han hecho en Ojo Público es establecer una red regional de periodistas para la cobertura de investigaciones y también cobertura noticiosa. Y en ese sentido, David, lo que te quería consultar, llevándolo a lo que ha planteado Zuliana, el hecho de que los periodistas regionales estén bajo el paraguas de un medio como Ojo Público, que finalmente es un medio que tiene todo un respaldo, un prestigio nacional e internacional, ¿les ha dado protección a los periodistas que trabajan en la red? ¿Se han reportado ataques físicos, agresiones judiciales o algún tipo de incidente en la cobertura? Bueno, gracias por la invitación a este panel con gente tan importante y admirable. Bueno, sí, efectivamente, y como decía Zuliana, se ha hecho este año, sobre todo ante la emergencia y lo que ha demandado
no solo la emergencia del COVID, sino también la crisis política, la cobertura que han hecho los colaboradores de la red regional de ojo público, que ya viene funcionando ya hace por lo menos un par de años, ha sido extraordinaria, ¿no? Ha sido una muestra del gran trabajo que hacen periodistas de diferentes regiones en condiciones muy diferentes y muy demandantes, ¿no? Y sí ha habido problemas para ir directamente a casos específicos, ¿no? A fines de julio hubo un episodio muy importante con Vidal Merma, un colaborador nuestro en Cusco, que estaba cubriendo digamos, la agitación a raíz del problema de Espinar, ¿no? Y la policía le disparó directamente 2 veces, por suerte no logró herirlo, pero fue un acto directo, ¿no? Para afectarlo, ¿no? Pues, hubo disparos de perdigones que no lo llegaron a afectar, pero fue una amenaza y luego una persecución, ¿no? Que no se justificaba de ninguna manera porque él se identificó en todo momento como periodista y eh, sencillamente luego, a pesar de que trató de denunciar, no le aceptaron la denuncia en la comisaría, la prefectura no le ofreció garantías, y ha vivido unos días bastante estresantes, ¿no? Propio de un contexto diferente en que desde Lima no necesariamente lo tenemos presente, ¿no? Y aquí viene eso muy importante que mencionaba Zuliana de cosas que pasan, ¿no? Que están ocurriendo en diferentes lugares y que no tenemos muchas noticias. Si hubiera ocurrido una tragedia, pues lamentablemente, como el caso ya de la periodista desaparecida, que ya es en sí una tragedia que debería interpelarnos a todos, pues probablemente lo hubiéramos sentido muy lejos, ¿no? Pero recordemos además que ya tenemos en el Perú una historia de por lo menos casi una veintena de periodistas fallecidos en contextos de violencia, ¿no? Y eso también no deberíamos olvidarlos nunca. Entonces, que se repita en una etapa de democracia, ¿no? O de presuntas condiciones democráticas es grave, ¿no? Y también tuvimos otro episodio en el contexto de la emergencia, al inicio de la emergencia, con Raf Zapata, que es el editor regional de la red de Ojo Público, que se produjo un incidente, ¿no? A la hora de empezar el estado de toque de queda, y a pesar de que él se identificó, digamos, hubo un incidente con la policía, que se le se le retuvo, ¿no? Se le trató de una forma que no correspondía, porque además él se identificó plenamente, ¿no? Y eso agravado también desde la experiencia de Ojo Público, quiero decir, con la experiencia reciente de Alonso Balbuena, que fue nuestro reportero que sufrió un ataque también directo de la policía en el contexto de las protestas, ¿no? De noviembre. Entonces quiere decir que en términos globales sí hay una situación grave, seria de tener en cuenta, porque son hechos que ya van formando un contexto, ¿no? Una situación recurrente y que deberíamos, creo, tener en cuenta. Yo creo que en primer lugar me gustaría dejarlo ahí porque digamos, lo que va directamente a tu pregunta, Romina, y sí es un contexto muy difícil. Además del tema de acoso judicial que podríamos seguramente conversar en algún momento, que también Ojo Público tiene una experiencia importante y Carlos seguramente también nos podrá ayudar con eso a explicarla. Muchas gracias, David. Ahora, Paola, tengo un par de preguntas para ti y voy a poner en contexto el caso. Paola investigó junto con Pedro Salinas los abusos perpetrados por eso de Alicia Vida Cristiana, y a partir de la publicación de esa investigación en el libro Mitad Monjes, Mitad Soldados, y luego después una serie de reportajes, investigaciones que salieron en los medios de comunicación, también publicado por ellos o ya por otros periodistas, porque el caso tuvo un nivel de resonancia no solamente en el Perú, sino en el mundo. A partir de ese momento empezó una campaña de un acoso no solamente judicial, sino también algo que creo que es clave en este caso y de lo que esbozó un poco Zuliana al inicio, ¿no? Que son ataques organizados en los que hay, obviamente, en este caso, intereses políticos, pero también religiosos, de distintas fuerzas. Entonces, que atacan de un lado a nivel judicial, pero también montan y crean campañas a través de los medios de comunicación y la utilización de medios de comunicación para difamar a los autores de la investigación, como le ha pasado a Paola con portadas sucesivas en un medio de comunicación.
amenazas de muerte directamente, y es un acoso sostenido en el tiempo, ¿no? Con una serie de acciones judiciales en distintas partes del país. Entonces, Paola, quisiera que nos cuentes un poco acerca de cómo ha sido eso y además los ataques recientes, ¿no? Que es esta amenaza que tuviste a través de Instagram en la que amenazaron y te dijeron que te iban a hacer una Charlie Hebdo, ¿no? Que lo que estaban es amenazándote de muerte. Sí, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Zuliana, Carlos, David, Romina. Gracias a la Feria del Libro por la invitación y por poner un tema tan difícil y que es importante tratarlo, porque quiero que quede claro que no somos nosotros con lo que estamos hablando. Estamos hablando de el futuro de periodistas que viene y el futuro de hacer periodismo en un país con instituciones tan débiles como las nuestras. En mi caso, digamos, desde el año 2018, Pedro Salinas y yo estamos recibiendo una serie de ataques de la organización Sodalicio a las que se han ligado otras organizaciones, como decía Zuliana al comienzo, que son aliadas ideológicas, como Con mis hijos no te metas, y que triangulan un ecosistema de la desinformación contra nosotros, ¿no? Yo tengo, digamos, mezclo varias cosas a la vez. Tengo 3 juicios que me sigue, digamos, un funcionario del Sodalicio, Gómez de la Torre, 2 juicios, uno en Piura y uno en Lima. El otro es de Luciano Reboredo, que es de La Abeja, es un portal difamatorio, donde me han dicho corrupta, mentirosa, cínica, y donde me acusan de comercializar uranio y plutonio con los Vargas Llosa en Piura, entre otras lindezas. Eso es, digamos, en términos de, buscan minar mi reputación en un año como es el 2020, donde lo más importante que ha sido, que es la pandemia, o en las elecciones al Congreso, o qué sé yo, yo he aparecido, Paolo has aparecido en 5 portadas, 3 portadas en La Razón, acusada de ser parte de una organización criminal de Susana Viana, y 2 portadas en el Diario Expreso, donde me ponen como la jefa de una red de lavado de activos. Con víctimas colaterales, todo absolutamente falso, con WhatsApps armados en Microsoft Word, pero con el fin de minar mi credibilidad y mi prestigio en general. Además, una campaña en redes, ¿no? Luego, cuando todo esto, digamos, estaba en plena acción, me mandan un mensaje de amenaza de muerte por Instagram y van a la casa de Pedro Salinas, que vive ahora en el campo en Mala, y hacer un reglaje pidiendo información de Pedro Salinas y yo sobre el supuesto tráfico de tierras que nosotros realizaríamos. Pescamos al policía que estaba haciendo esto en su día libre y fuimos a la DIRINCRI a hacer la denuncia, porque es un caso parecido, o sea, los dos nos sigue la misma organización. Hicimos la denuncia en la DIRINCRI y lo increíble es que la fiscal del caso, la fiscal de Miraflores que vio mi caso, Janet Bernal, se inhibió de investigar el caso. Es primera vez que una fiscal se inhibe de ver un caso de una amenaza de muerte contra una periodista en Lima y pasó mi caso, lo tiró a la mesa de partes de Cañete, de la Fiscalía de Cañete, porque sabe que ahí va a correr ninguna suerte, está ya, y entonces eso hace que no se ligue con el caso que está investigando el fiscal en Cañete, y nuestro caso no se investigue. Entonces tenemos, hace más de un mes, los policías me llaman de la DIRINCRI diciéndome, señorita Paola, de verdad que no podemos hacer ninguna acción, ¿ya? Porque si la fiscal no autoriza la investigación, no podemos coordinar ninguna diligencia. Y entonces, en ese interín, pescan a 2 policías de la DIRINCRI que, con claves, porque por las claves salen sus nombres, haciendo copias a la denuncia que habíamos hecho Pedro Salinas y yo, y esos policías le dan esa denuncia que aparece días después en La Abeja, este portal difamatorio. Entonces hay una red de policías que en sus tiempos libres, ligados al Sodalicio o a otras organizaciones que quieren asustarnos, están detrás nuestro. Pero nadie investiga. Nadie investiga. Estamos hablando de diciembre de 2020. Y esto sigue pasando. Y si pasa en Lima, escucha, en el Braen, y pasa también en el norte, pasa en cualquier lado. Pero nunca he visto una fiscal que se inhiba de investigar
un caso de una amenaza de muerte a una periodista. Eso está pasando en este momento. Y lo otro, Paola, que creo que es vital que lo expliques también, es cómo, y creo que eso es importante, cómo medios de comunicación, en este caso, menciono el Diario Expreso, que ha publicado en la portada consecutivas, o sea, aparentes o las presentan como investigaciones, pero son cuestiones difamatorias que luego sirven o se utilizan para iniciar investigaciones en tu contra, ¿no? Como periodista. Entonces, es cómo es la utilización de los medios de comunicación para legitimar ataques contra los periodistas y dentro de todo este aparato de desinformación, ¿no? Porque creo que uno de los casos en los últimos años más complejos son precisamente el tuyo y el de Pedro Salinas, ¿no? Precisamente porque se han dado, como tú mencionas, ataques en paralelo, ¿no? Amenazas de muerte, literales, ataques judiciales en distintas partes del país, fiscales que se inhiben a investigar y luego utilizar a medios de comunicación para difamar a los periodistas. Quiero decir que a propósito de tu caso, Paola, y es aquí cuando quiero mostrar un video, ha suscitado el interés internacional, el Comité de Protección para los Periodistas y varias otras organizaciones, la Relatoría para la Libertad de Prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras organizaciones internacionales se han pronunciado. Y quisiera que veamos un video corto, que es un video en el que John Maxwell Coetzee, que fue Premio Nobel de Literatura en el año 2003, es un escritor y novelista sudafricano, mostró su solidaridad con el caso de Paola y Pedro. Entonces quisiera que veamos este video todos para luego poder hablar con Carlos específicamente sobre el caso. My name is John Coetzee, and I address the case of Paola Ugaz in Peru. I address my remarks to the prosecuting authorities in Peru and also to the Peruvian legislature. The prosecution of the Peruvian journalist Paola Ugaz has awoken much concern in the wider world. Señora Ugaz and her colleague Pedro Salinas have exposed serious malpractices on the part of a Catholic organization, the Sodalitium Christianae Vitae, or more briefly, the Sodalicio. These malpractices have included the channeling of charitable funds into the construction of a gated estate for its members and the sexual abuse of younger members by leaders of the Sodalicio. Since publishing her findings, Señora Ugaz has undergone a campaign of malicious harassment directed against her, including threats of violence against herself and her children. Even more seriously, she has been charged with criminal defamation and has the threat of jail hanging over her head. Her case has aroused concern across the world. An antiquated law, quite unsuited to conditions of life in the 21st century, is being used to attack and discredit her. I urge the relevant legal authorities to drop the case against Señora Ugaz. I also urge the national legislature to reform the law of defamation so as to bring it into line with modern conditions. I point out to the Peruvian authorities and to the Peruvian people in general that the prosecution of Paola Ugaz for her activities as an investigative journalist, in particular for exposing the dirty secrets of the Sodalicio, has the potential to cause long-lasting damage to the reputation of Peru and the Peruvian legal system. Luego habréis visto este video, además ha sido impresionante el apoyo que Pedro y Paola han tenido, pero los ataques, como bien mencionó Paola, han persistido. Quisiera preguntarle a Carlos Rivera. Él es abogado de Pedro y de Paola, pero también abogado de muchísimos otros casos de periodistas. Carlos,
¿Cuál es la situación actual del caso y qué estrategias se han tomado para poder hacerle frente? Primero encender el audio, sí. Bueno, muchas gracias, Romina. Muchas gracias también a la Feria del Libro y un gusto estar con Paola, con Zuliana y con David y también contigo, Romina. Mira, en realidad la pregunta más precisa sería cómo van los casos de Paola, ¿no? Más que el caso. Creo que es el caso más complejo, ¿no? Para hablar en términos globales, es el caso más complejo porque es cierto que tú eres también testigo de eso, Romina, de manera personalísima. En los últimos tiempos ha variado, me parece, la forma como se ha pretendido o se pretende instrumentalizar el sistema judicial, ¿no? Ya no es la querella individual del tipo que malentiende la información o que simplemente quiere como que cobrarle cuentas pendientes al periodista y lo querella y, en fin, espera un resultado. Creo que desde hace poco tiempo, sobre todo a partir de la develación de estos casos de megacorrupción, ¿no es cierto?, y de la aparición de grupos de poder involucrados con manejos ilícitos de dinero o de hecho otro tipo de actos delictivos, me parece que ya hay una utilización más compleja del poder judicial y del sistema de justicia, ¿no? Ya las acciones judiciales ya no son acciones individuales, sino yo diría que casi son acciones corporativas, ¿no? Lo de Lavajato contigo, con Gustavo, y otros periodistas, me parece da cuenta de eso, y ya hay una instrumentalización, ya no solamente del sistema de justicia, sino comienzan a aparecer otro tipo de acciones paralelas a la acción judicial. La acción judicial es un complemento, es algo importante, pero no es lo único. Creo que en el caso de Paola, la cosa ahí viene mucho más desarrollada, sinceramente, ¿no? Tú lo has mencionado, no solamente son 4 o 5 acciones judiciales, la querella del obispo, ¿no? Quien quisiera que a uno lo querella un obispo, pero a Paola de Pero sí, ¿no es cierto? El desistimiento del obispo, a los pocos días el reinicio de una acción judicial por parte de este señor Gómez Latorre, la acción judicial de este sujeto llamado Reboredo, ¿no? Las denuncias para pretender involucrarlas en la investigación del caso de Susana Villarán por el tema de lavado de activos y corrupción en Odebrecht, que resultaron infructuosas, y luego viene ya una campaña mucho más organizada, que indudablemente ya no da cuenta de un aparato de poder, sino creo que de varios, ¿no? En el que está de por medio poderes fácticos, está de por medio creo que el sodalicio, que es un poco la locomotora que está jalando todo este tema, pero ya en el camino comienza a unirse una serie de personajes, corporaciones que apuntan en la misma dirección y que encuentran que no solamente la posibilidad de deslegitimar la acción periodística de Paola, sino creo que encuentran en ella la posibilidad de traerse abajo todo lo que significa el periodismo de investigación, ¿no es cierto? La develación, el rol del periodismo en estos últimos momentos, ¿no? De la sociedad peruana, el rol del periodismo en el hecho de plantear un nuevo referente en la actuación de medios de comunicación distintos y diferentes a los tradicionales. Creo que todo eso está de por medio. Y ahí me parece que Paolo Ugaz es como que la razón de ser de todo este asunto, pero apunta a algo mucho mayor. Y de hecho han encontrado en el caso de Paola un conjunto de circunstancias que les dan esa posibilidad, ¿no? Y por eso es que tienen tantos aliados. Tienen a Batters, tienen a Balbi, tienen a Expreso, ¿no es cierto? La Razón, La Abeja, ¿no? Hay toda una corporación que está jugando, ya no solamente Paredes, yo creo que son parte de un plan. Alguien se sentó, decidió organizar este proceso. Eso no puede resultar de simplemente de una llamada de teléfono. Todo lo que ha ocurrido en el último año o año y medio con Paola me parece que no es el resultado de un encuentro furtivo en una esquina y dicen, oye, a ver si le reventamos la vida a una periodista, escojamos a Paola Ugaz. Me parece que es un proceso que es mucho más complejo, ¿no? Y me parece que tiene que ver con la defensa de todos estos sectores, para llamarlos como que impresentables, en relación a lo que el periodismo de investigación está haciendo, ¿no? Es decir, creo que es una acción de respuesta que tiene que ver mucho con la acción más o menos tradicional de estos grupos, que va por el tema del enlodamiento, la instrumentalización de los aparatos de justicia, la vocación por ocultar la verdad, ¿no es cierto? Hay un conjunto de pequeños objetivos que se van sumando y, por lo tanto, eso explica por qué en ese momento no solamente Paola, sino hay varios periodistas
que están más o menos en la misma situación. Y que creo que tienen un poco complicado el asunto por el lado de que no necesariamente, y ahí voy un poco al tema de cómo el sistema judicial ha ido respondiendo a estos temas, ¿no? No necesariamente tienen la esperanza de que Paola, Romina, Gustavo, Oscar, Don Edmundo, ¿no es cierto?, sean finalmente sentenciados, porque en realidad hay una jurisprudencia más o menos consolidada en el tiempo que da cuenta que el sistema de justicia, al final de cuentas, termina protegiendo la libertad de expresión. Pero claro, ese al final de cuentas te cuesta 1 o 2 años de tu vida, empapelado, enjuiciado, y con el argumento, el San Benito decir, pero Paola Ugaz ahora está procesada por una querella de Reboredo, ¿no es cierto? Y claro, es como que les abre un terreno, de nuevo, para instrumentalizar esa circunstancia, supongo para deslegitimar lo que estás haciendo como periodista. En el caso de Paola, sin duda alguna, es la famosa investigación de la plata del sodalicio, que no es poca cosa, ¿no es cierto? No es poca cosa, y creo que esa es una razón más que suficiente para poner en marcha todo este proceso. Pero creo que, si bien es cierto, el caso de Paola es el más complejo, es el que más esfuerzo les está tomando, creo que lo complicado es que no es el único. Ese me parece que es el dato, no es el único. Ahí la pieza clave de todo ese asunto me parece que tiene que ver con la infinita ligereza con la que el sistema judicial abre procesos judiciales, ¿no? El dato de la última audiencia que tuvimos con Reboredo y su defensa, en la que el juez sin ningún tipo de argumento dijo, bueno, pues vamos a abrir proceso como para investigar, cuando en realidad un proceso judicial no se abre solamente para investigar, sino cuando hay razones más que suficientes que puedan determinar que hay un hecho ilícito que en el caso de Paola no había, ¿no? Ahí va el asunto. Ahora, sé que tenemos muy poco tiempo, así que lamentablemente solamente voy a poder hacer 2 preguntas finales. Una es para ti, Carlos, que tiene que ver con que algo que he podido ver, y creo que es algo que nosotros ya hemos conversado en algún momento, es que en los últimos 3 años aproximadamente, esta instrumentalización y campañas, aparatos desinformativos contra los periodistas en los que no solo antes lo que se podía ver era que se optaba por el camino judicial, ¿no? O por distintos tipos de amenazas. Ahora es como un combo, es un paquete. Todo viene, y si bien tú mencionas que en el tiempo, naturalmente, porque todo ha sido publicado con rigurosidad, objetividad y está demostrable, hay pues un camino largo, pero que algo que sí creo que es muy relevante es cómo se utilizan medios de comunicación o personas que se presentan como periodistas o líderes de opinión con desinformación o inventan investigaciones. Ha ocurrido en el caso de Pedro y de Paola, pero también en otros casos en los que se publican cosas falsas como investigaciones, lo que permite iniciar acciones legales contra los periodistas, además de las querellas ya presentadas. Entonces, son procesos que van en paralelo y, por supuesto, que además de que son desgastantes, ponen muchísimo en riesgo, ¿no? Entonces, además del caso de Paola, Carlos, tú has visto algunos otros casos, en Ojo Público, por ejemplo, que es algo que David mencionó al inicio, que es el caso de Óscar Castilla y Edmundo Cruz, que fueron querellados por una persona, Miguel Arévalo, conocido como Eteco, una persona investigada por narcotráfico, que también había un constante acoso judicial. Lo que quisiera, un poco para cerrar, es cómo ves en general, porque tú ves varios casos, y los ves desde hace muchísimos años, en cómo ves el panorama judicial, y si es que realmente hay las garantías para que los periodistas puedan ejercer su trabajo, ¿no? Sí, mira, yo lo veo con la certeza de que los periodistas en ese momento, yo creo que sí tienen las garantías a pesar de la situación particularmente compleja que vive el Perú, ¿no es cierto? Me refiero a los temas de la garantía en términos de instrumentos legales, instrumentos constitucionales, instrumentos convencionales. Creo que en ese momento es el momento en el que más y mejores garantías existen desde ese lado, ¿no es cierto? Y podría agregarle la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Creo que si uno se refiere a eso, los periodistas tienen todas las coberturas habidas y por haber. Me parece que el asunto es trasladar eso al dato concreto de realidades concretas, ¿no? Digamos, podríamos tener todo lo que digo y, como dice Zuliana, hay una periodista desaparecida en el Brain el año 2020,
¿no es cierto? O tenemos a un muchacho como Alonso Balbuena, con la pierna casi fracturada con una bomba lacrimógena en el ejercicio de la libertad de información que estaba teniendo. Es decir, creo que me parece que el ejercicio de la libertad de información o del periodismo de investigación también entra a este combo del escenario de las tensiones políticas que un país como el Perú está viviendo, ¿no? En el que sí, hay normas y convenciones que protegen, pero sí siguen siendo parte de esa tensión mayúscula que significa la actuación de las fuerzas más antidemocráticas, más fachas, para llamarlo de alguna manera muy coloquial, y el esfuerzo de sectores más democráticos que luchan porque la verdad y la información se brinde no solamente a partir de los medios de comunicación tradicionales, sino a partir de otros medios de comunicación que se están consolidando, que creo que es probablemente el otro dato que no estamos tomando muy en cuenta, digamos, principalmente los periodistas que están siendo querellados provienen de esos otros medios de comunicación. Creo que es un dato de verdad que hay que tomarlo en consideración, porque hay algo que está ocurriendo en ese nuevo contexto. Ahora, ¿cómo veo yo el panorama? El panorama yo creo que tiene mucho que ver con cuál va a ser el desenlace de la crisis política en el Perú, ¿no es cierto? Los jueces también suelen ver periódicos y ven medios de comunicación, y eso me parece que tiene que ver con ese tipo de circunstancias también. Es cierto que la jurisprudencia, por ejemplo, en la Suprema, no cambia de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Pero si se presenta un escenario particularmente complejo, es probable que la Suprema comience a modular algún tipo de conceptos y de elementos. Por lo tanto, creo yo que en este momento, hacia los siguientes meses, hablo yo de cuánto, un año más o menos, va a ser un momento muy importante de definiciones del conjunto de estos casos. Muchos de ellos han podido ya estar resueltos. De nuevo, el tema de la pandemia ha jugado en contra de tener decisiones judiciales más o menos concretas, y eso supongo que hará que ese escenario se alargue en el tiempo hacia un escenario más electoral. No creo que en ese sentido, yo tengo muchas expectativas de que, a pesar de las dificultades, lo que se va a terminar de imponer, a mí me da la impresión, es justamente esos criterios de protección de la libertad de expresión, a pesar de todo. Eso significa que los periodistas van a sufrir momentos ingratos, infaustos, sí, sin duda alguna, pero ya ese es un dato de la realidad, que es tal como están planteadas las acciones judiciales, ¿no? Zuliana, una última pregunta ya para terminar y agradecerles a todos por haber participado en este panel. Y algo clave que mencionaba Carlos es la precariedad con la que se ejerce el trabajo, y por supuesto que quizá algunos de los casos más graves y críticos se dan en regiones. Y lo que yo he podido ver es que realmente no hay los suficientes abogados, además, como Carlos en el IDL, que son abogados pro bono para poder defender casos de libertad de expresión. Pero ¿qué pasa en las regiones, no? Con tantos casos, además, periodistas que son freelance en algunos casos, o que el medio decide no asumir el costo que implica el pago de abogados y la defensa. Entonces, ¿cómo ves ese panorama general, Juliana? Sí, a ver, Romina, no hay que olvidarnos también de que uno de los datos que nos deja este 2020 es que solo a nivel de grandes empresas periodísticas estamos hablando de 500.000 de periodistas que han perdido su empleo este año, ¿no? Y creo que eso, en el contexto de pandemia, también hay que mirarlo, hay que poner el foco y hay que decirlo, un balance del año. Una de las grandes dificultades que hay en regiones es que si ya a un periodista en Lima le cuesta afrontar un proceso judicial, esto en regiones, la justicia te juega al cansancio, ¿no? Periodistas freelance que tienen que pasar por procesos largos, agotadores, que necesitan financiar el tema de la defensa, que no tienen ningún medio detrás en su mayoría que pueda acompañarlos, es un poco el escenario crítico que toca enfrentar. Esto es doblemente difícil siendo un periodista de regiones, que además la mayoría de personas que inician los procesos, las querellas o que los agreden físicamente, están siempre ligadas al aparato público, son siempre autoridades o familiares de estas autoridades que lo que pretenden es generar mordaza respecto a determinadas investigaciones.
A mí solo me gustaría cerrar, Romina, diciéndole a la gente que nos ve, además, de que cuando hablamos de estos temas no estamos haciendo una defensa corporativista, ¿no? No estamos hablando de esto porque nos defendemos entre periodistas. Creo que hay que entender cuál es el meollo del asunto. Lo decía Carlos, aquí lo que se está atacando es la actividad periodística, y se ataca porque si revisamos, no el último año, revisemos la última década en el país o las últimas décadas, todos los casos de corrupción o la mayor parte de los casos de corrupción que han salido en Lima o en regiones, me viene a la cabeza la caída de Álvarez en Ancash, de Viñas en Tumbes, de Oscorima en Ayacucho, han sido investigaciones que han salido del periodismo, y esa es la médula que están intentando atacar y la que están intentando eliminar. Bueno, quisiera agradecerles a todos. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a la Feria del Libro. Solamente cerrar diciendo que detrás de un periodista está el derecho de todo ciudadano a estar informado. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Yo solo quería cerrar con agradeciendo al Nobel de Literatura John Coetzee por este mensaje tan increíblemente solidario con nosotros, y a PEN International por haber gestionado esta solidaridad. También se sumó Elena Poniatowska, y gracias a ellos por poner en conocimiento del mundo cómo se está tratando a los periodistas en este lado del mundo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.